Buenas noches, amigos. Les doy la bienvenida a otra edición de Debatiendo sin filtros por las plataformas de El Vocero, elvocero.com. Esta noche voy a excusar a mis compañeros habituales, Jorge Colbert Toro y Kenneth McClintock. Así que en lugar de tener un diálogo entre nosotros tres y ustedes, me toca dialogar a mí solamente con ustedes. Tengo en agenda para compartir con ustedes varios temas. Como ustedes saben, estamos en una semana que ha tenido que ser especial por una legislación y unas órdenes ejecutivas que se acaban de hacer, en las cuales en combinación se acaban de dar muchos días libres. Y digo en combinación porque una legislación de principios de año añadió como feriados al calendario de los empleados gubernamentales el 25 de julio y el 27 de julio. El 25 para celebrar la conmemoración del Estado Libre Asociado y el 27 para conmemorar el natalicio de José Celso Barbosa. Pero no conforme con eso, el gobierno dio mediante una orden lo que ellos llaman una especie de puente para que los trabajadores, los empleados públicos no tuvieran que presentarse a trabajar excepto aquellos esenciales durante toda la semana. Mi primer comentario a esa disposición es que me parece que es una disposición de irresponsabilidad de parte del gobierno. Me parece a mí que venimos de un año en donde se trabajó remotamente, en donde se trabajó menos, en donde hubo un estancamiento de labores, y creo que el ánimo para echar hacia adelante al país no es el de estar dando días libres, sino el de meter a toda máquina el trabajo no solamente gubernamental, sino privado. Y aunque los feriados no se han concedido ese puente a la empresa privada, no hay duda ninguna que la empresa privada se afecta porque para llevar a cabo sus negocios o sus actividades comerciales siempre se requiere algún trámite en el gobierno, algún permiso, alguna licencia, algún papel, alguna actualización, alguna certificación. Por lo tanto, la economía sufre con la concesión de esos días libres. Así que mi primer comentario es el de decir que es irresponsable y el de censurar esa acción gubernamental. En relación a los 2 días concedidos, el 25 de julio tiene una significación mixta en Puerto Rico. En primer lugar, ese fue el día en que los norteamericanos, sus tropas militares invadieron a Puerto Rico en el 1898. Se escogió esa fecha para inaugurar la constitución del Estado Libre Asociado y en el 1978, en un día como este, también hubo unos asesinatos en el Cerro Maravilla. Por eso digo que tiene una connotación mixta. Yo pienso que lo que oficialmente se quiere celebrar, que es la constitución del Estado Libre Asociado, creo que hoy en día nadie puede decir que fue un gran logro la inauguración del ELA. Y digo esto porque aunque el documento de la Constitución tiene unas disposiciones relacionadas a la organización del gobierno interno, que son unas disposiciones positivas, ¿verdad? Dividir en distintas ramas de gobierno sin que una sea más poderosa que la otra, en donde se hagan balances y contrapesos, en donde haya un ejecutivo, un legislativo y un judicial, pues son cosas positivas. Una constitución que tenga una carta de derechos fuerte como la nuestra, en donde los derechos individuales del ciudadano frente a ese ente todopoderoso que es el Estado, pues existan esas protecciones, también es algo positivo. Pero en el ámbito más amplio de lo que es una constitución, en el ámbito de lo que es soberanía, yo creo que esa constitución adolece de unos grandes defectos y creo que esa fecha que se trató de vender a Puerto Rico en aquella época como que se había superado la era colonial con la instauración del ELA, creo que nadie hoy puede aceptar esa connotación y ese significado. ¿Y por qué digo que hoy nadie lo puede aceptar? Porque aunque los independentistas decían que la condición territorial nunca se superó con la instauración del ELA, a partir del 2016, cuando ocurre la jurisprudencia de Pueblo versus Sánchez Valle, que dice que la inauguración del ELA no alteró en nada el
la condición territorial de Puerto Rico, cuando en ese mismo año, es más, en ese mismo día, en junio del 2016, se aprueba la ley Promesa, que impone una Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico, que está basada en los poderes plenarios del Congreso sobre el territorio. Pues creo que hoy nadie puede cuestionar que eso que se hizo en el 1952, aprobando lo del ELA, no cambió en nada realmente lo que era la condición colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos. Así que me parece a mí que este año hay muy poco que celebrar, por no decir nada que celebrar, si a lo que nos vamos a referir es a los avances que esa constitución representó en términos de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. Y si ustedes creen que estoy exagerando la nota, en este programa discutimos muy frecuentemente decisiones que hace el gobierno puertorriqueño, la legislatura o el ejecutivo, y que son dejadas sin efecto por la Junta de Control Fiscal. Así que ese es el ejemplo más crudo de que ese poder plenario del Congreso sobre el territorio no se afectó, no se alteró, no se redujo con la aprobación de ELA. Y concluido este tema, eso me trae al segundo tema, que es el de la aprobación de un reglamento para aumentar las tarifas de los camioneros y que la Junta de Control Fiscal ha dicho nuevamente que lo quiere dejar sin efecto. Pero antes de pasar a ese tema, tengo la grata sorpresa de que el compañero Jorge Colbert Toro se acaba de unir a nosotros. Buenas noches, Jorge. Saludos, Hugo, para ti, para los amigos que escuchas y obviamente los que están también a través de la plataforma del vocero.com, a través de la página del vocero. Es que escuché que estabas hablando de Lela y tú sabes Sí, que uno tiene un quería, sentimiento, claro que tuve sí. mencionar. Antes de entrar al segundo tema, sí, hice una introducción de que esta semana se había conmemorado el ELA, di mis impresiones de lo que eso representa. Así que, por favor, ¿qué te parece a ti? Mira, me parece, en primer lugar, yo creo que la noticia más importante de la conmemoración del 69 aniversario de la Constitución es el anuncio del presidente del Senado, José Luis Dalmau, particularmente porque ha tomado la ofensiva con relación a este tema, con una propuesta muy interesante, que es canalizar ante lo que es evidente, que es que tanto el proyecto de Jennifer González como el proyecto de Nidia Velázquez no aparentan tener los votos para ser aprobados en el Congreso, y que se pueda iniciar desde Puerto Rico, desde la Asamblea Legislativa, que es la rama constitucional más representativa, una iniciativa para iniciar formalmente un diálogo con el Congreso, con la Casa Blanca y con el Departamento de Justicia. Es una ruta, me parece, positiva, muy particularmente porque se trata de aclarar aquellos asuntos que se le han planteado al electorado, y que sin embargo hay muchas dudas. Por ejemplo, el tema de los impuestos bajo la estadidad, el efecto que va a tener, el llamado proceso de transición, donde no van a aplicar supuestamente contribuciones federales cuando hay una cláusula de uniformidad a la Constitución Federal, el tema de la independencia, la ciudadanía americana luego de advenir la independencia, el tema de las propuestas de desarrollo de ELA, lo que es constitucional o no lo es. O sea, me parece que hay una serie de temas importantes en cada una de las fórmulas, y lo que ha planteado el presidente del Senado es que se convoque a un proceso formal de negociación, invocando, que creo que es la parte más importante, Hugo, la legislación que está vigente desde el presidente Barack Obama del 2014, que establece que para que sea un proceso vinculante con el gobierno federal, se le pase juicio a las propuestas por el Departamento de Justicia Federal previo a una votación. Yo creo que eso es un elemento novel, importante, que hace el presidente del Senado en la ruta correcta y que toma la ofensiva, como señalé al principio, con relación a este tema, porque es más que evidente que cuando llegue la fecha del 3 de noviembre, que es la fecha dispuesta en la ley vigente, para que el Congreso responda a la votación pasada con la estadidad, sabemos que no va a haber reacción del Congreso, que no va a haber aprobación y mucho menos una admisión de Puerto Rico como Estado. Y entonces la alternativa que estaría encaminada sería la que ha propuesto el presidente del Senado, que ha señalado muy bien que se va a estar trabajando con los partidos inscritos en Puerto Rico, y eso es importante porque una de las grandes deficiencias que tiene el proyecto de Nidia Velázquez es que excluye a los partidos políticos inscritos, y en ese sentido me parece que es un absurdo cuando son esos organismos que recogen el sentir de los ciudadanos a través de instituciones inscritas, registradas, y obviamente que con el cumplimiento de la ley electoral. Así que me parece que es
ruta interesante que va a dejar mucho que hablar y que obviamente estaremos pendientes cuando comience la próxima sesión de la Asamblea Legislativa el 16 de agosto, cómo es que se va a canalizar esta iniciativa, de qué forma específica, pues ya tendremos tiempo para analizarlo con detalle, Hugo. Yo solamente había hablado de lo que eran las implicaciones del ELA, pero yendo al tema que tú traes, nosotros vemos con muy buenos ojos el que este tema de tratar de mover el asunto tiene que hacerse. Yo creo que dejar el asunto en la inercia o dejar que el asunto, el Congreso salga por la puerta fácil de no hacer nada, me parece que eso no es una alternativa para Puerto Rico. Y por lo tanto, sin entrar en los juicios y méritos del contenido de la propuesta, porque todavía no está presentada, me parece que cualquier iniciativa para mover el tema, si es una iniciativa seria, si en verdad va para adelante, nosotros la debemos acoger con beneplácito y obviamente cuando veamos su radicación, los puntos específicos, como tú muy bien dices, tendremos entonces ocasión de podernos expresar sobre ellos. Así que ya este tema estoy seguro que lo visitaremos en este programa en muchas ocasiones subsiguientes. El segundo tema que yo tenía para la agenda de hoy, Jorge, era que la semana pasada el país estuvo muy preocupado por un paro que decretó el Frente de Camioneros relacionado con un reglamento que se había aprobado y que le proporcionaba un aumento en sus tarifas que no se revisaban desde el 2005 y que la Junta de Control Fiscal dejó sin efecto por ir en contra del plan fiscal. Y que el jueves en la noche, más o menos, para amanecer viernes, nos topamos con la noticia de que se había llegado a un supuesto acuerdo en Fortaleza para que se terminara el paro. Y a principios de esta semana nos enteramos que eso, que era una propuesta para que se revisaran nuevamente esas tarifas y se aprobaran en un nuevo reglamento, la Junta nuevamente ha dicho que no va a permitir que eso ocurra y creo que nos pone de nuevo la espada de Damocles sobre la cabeza y un posible paro nuevamente podría vislumbrarse. Le iba a decir al público que yo pienso que aquí los intereses oscilan entre dos extremos. Un extremo que dice, necesito protección, necesito que se me aumenten mis tarifas porque desde el 2005 no se revisan. Y el otro extremo que dice, el gobierno no debe intervenir en esto porque deben ser las fuerzas del mercado las que dictaminen cuáles son las condiciones y las tarifas que deben imperar para los camioneros. La posición mía es que, aunque no soy un conocedor experto en el tema, yo pienso que usualmente el mercado debe encargarse de las condiciones de precios, de tarifas, de salarios, etc. Sin embargo, también reconozco que hay unas ocasiones en que hay unas fuerzas dentro del mercado que no tienen el poder suficiente para poder negociar de tú a tú. Y me parece que el caso clásico es la legislación que protege a los obreros impulsando un salario mínimo. Y eso se ha hecho necesario porque los obreros no han tenido la fuerza necesaria o suficiente para que si no tienen esa legislación protectora, sus salarios vayan aumentando conforme a la inflación. Aparentemente, no puedo decirlo con certeza, algo parecido sucede con los camioneros, pero estará por verse. El punto es que creo que aquí volvemos al asunto de la Junta de Control Fiscal, al problema de la subordinación de Puerto Rico y sus entes electos ante un organismo impuesto por el Congreso sin ningún parecer de los puertorriqueños y que vuelve a dejar sin efecto las acciones del gobierno nuestro. ¿Cuál es la opinión tuya, Jorge, sobre todo este tema? Mira, yo creo, Hugo, en primer lugar, hay una enorme laguna que no se ha podido aclarar en toda esta controversia, es que exactamente, como diríamos en Río Piedra, ¿qué pito toca la Junta en este tema? O sea, es que es un poco difícil encontrar unos fundamentos sobre unas transacciones o unos acuerdos en un mercado que, como tú bien señalas, cuando se trata de entes privados, camioneros con el sector privado, la intervención del gobierno es limitada, básicamente, pues puede, ¿verdad?, controlarse las tarifas, puede fiscalizarse, pero usualmente se deja que el propio mercado establezca, ¿verdad?, su reacción a base de oferta y demanda, que es como corresponde. Ahora,
la justificación que ha planteado los miembros de la Junta de que esto tiene alguna implicación indirecta o de alguna forma con el plan fiscal es un poco estirar el chicle de forma bien creativa para tratar de darle jurisdicción a la Junta en un tema que realmente cuando uno lee la ley promesa no hay una disposición que hable de regular tarifas de transportación y nada de este tipo de cosas como facultades de la Junta. Aquí el tema del plan fiscal, que es por donde se agarran de todo, diciendo que un plan fiscal donde haya alguna decisión que impacte, pues puede la Junta tomar acciones, particularmente con legislación. Es que la Junta ha sido contradictoria porque hace unos meses dijo que ese reglamento no cumplía, luego un fin de semana dijeron que sí que lo iban a endosar, luego dijeron que el problema es del gobierno que aprobó un reglamento incorrectamente, luego dijeron que habían conversado con la Fortaleza para llegar a unos acuerdos y ahora dicen que no, que van a revocar esa posición. O sea, ha sido un cambia de posiciones que me parece que levanta cuestionamiento. La Junta tiene que ser clara de qué exactamente es a lo que ellos están tratando de intervenir y me parece que por más esfuerzos que han tratado no han sido efectivos en eso. En relación a los reclamos de los camioneros, la realidad es que desde la década del 80, creo que desde 1986 no se revisan esas tarifas, mientras el sector privado, los supermercados, compañías que venden sus productos han aumentado sus precios. De hecho, por los últimos meses ha aumentado la leche, ha aumentado la carne, o sea, ha aumentado diferentes artículos y los camioneros no han visto igualmente un aumento en sus compensaciones. Así que en ese sentido hay un mérito en el planteamiento que ellos traen y creo que han sido muy hábiles, a diferencia de otras protestas en otros momentos donde paralizaban la vía de transportación y creaban un caos que era, el pueblo los repudiaba. En esta ocasión hicieron una estrategia distinta, que es que no bloquearon la calle, simplemente no salieron y tuvo quizás un efecto mucho más efectivo porque la gente pues sabía ya de antemano que poco a poco en 2 o 3 días iba a haber un problema anticipado de falta de combustible y eso generó una presión quizás hasta mucho más efectiva de lo que son cerrar expresos o carreteras que usualmente pues tienen unas implicaciones mucho más serias. Así que yo creo que los camioneros han sido muy efectivos en su propuesta y yo creo que aquí la prudencia, el juicio y la responsabilidad del gobierno, del gobernador Pedro Pierluisi y sus agencias le corresponden en primera instancia resolver esto, pero resolverlo de una forma definitiva y no estar estableciendo políticas públicas que todas las semanas cambian. Y ese es otro de los problemas que hemos tenido, de que no hay una certeza en resolver este asunto y esperamos que así se haga para que no tengamos otra vez otro paro de camioneros en los próximos días, que tú sabes que a quien más va a afectar es al pueblo de Puerto Rico y nadie quiere eso. De acuerdo contigo y de acuerdo con el comentario que hiciste sobre el liderato de los camioneros. Creo que no solamente fueron muy prudentes al no cerrar las vías de acceso, sino que fue una medida muy inteligente de su parte, porque eso no solamente les dio efectividad, sino que no pone al pueblo con las molestias de tener que pasar por tapones y por inconvenientes que en última instancia lo que hacen es generarle antipatía al que convoca ese tipo de protesta. Pero además de eso, me parece que han sido muy inteligentes en la forma en que han articulado sus reclamos. Me parece que han sido muy fáciles de entender y que se han ganado el respaldo de la gente porque lo plantearon de una forma sencilla, sin estridencia y que se entiende claramente cuál es la posición de ellos. Así es. El próximo tema que tengo, Jorge, es que hoy se convocó una conferencia de prensa por el Departamento de Salud, motivada por los números que han ido en aumento sobre los casos del COVID. Y según vimos hace varias semanas que se flexibilizaron todas las medidas relacionadas con el COVID, en relación al uso de la mascarilla, en relación a la gente que se puede convocar en sitios cerrados, etcétera. Hoy vimos que hay unas medidas cautelares que un poco le ponen el freno a aquella conferencia que tuvimos hace 2 o 3 semanas en donde se daba un poco más de rienda libre a los ciudadanos. Y una de ellas es el uso de mascarilla, que antes se había dicho que si uno tenía los certificados, pues era mucho más flexible el uso, ahora se vuelve a restringir. Y yo quiero decir solamente 2 cosas sobre este tema, porque no soy experto en la materia, no soy ni epidemiólogo ni médico, pero sí creo que la prudencia debe llamar sobre este tema y si las medidas
que se fueron soltando un poco han tenido como consecuencia el aumento en los casos, pues me parece razonable el que vayan haciendo ajustes nuevamente a ver si se puede lograr de nuevo el control deseado sobre la propagación de la enfermedad. Y en segundo lugar, yo creo que es responsabilidad de todos volver y hacer un llamado para que la gente que ha estado renuente a la vacunación hagan una respuesta a ese llamado y se vacunen. Íbamos a un ritmo muy bueno para obtener la inmunidad de grupo, que le llaman la inmunidad de rebaño. Y en las últimas semanas el ritmo de vacunación disminuyó dramáticamente. Yo creo que debemos volver nuevamente a ese ritmo de vacunación. Es una responsabilidad de cada uno, no para con uno mismo necesariamente, sino para con el resto de la sociedad. Y ese sería el llamado que yo hago desde aquí en este momento. Yo coincido contigo y me uno a ese llamado. Primero, yo respaldo la posición que ha señalado el secretario de Salud de de que hay que utilizar mascarilla aún en lugares abiertos nuevamente. Es una situación, las estadísticas están ahí, son irrefutables. Nosotros habíamos señalado hace un par de semanas, Hugo, que esa flexibilidad que había anunciado el gobernador quizás era un poco prematura ante el incremento de la variante Delta que estaba subiendo en otros países de manera acelerada y en Puerto Rico no es la excepción. En segundo lugar, me parece que la política pública sobre requerir la vacunación para los estudiantes de 12 años o más, me parece que es la política correcta. De hecho, lo primero que se le pide a los niños cuando se llevan a la escuela es que estén vacunados. ¿Cómo es que el virus más contagioso, más letal y más peligroso, habiendo vacunas para estudiantes de 12 años o más, no se le esté requiriendo? Me parece que sería un error y creo que la decisión del secretario de Salud es correcta en ese sentido. Y esto es un virus que, como tú bien señalas, Hugo, tú sabes, es bien difícil de predecir qué va a ocurrir. Hay todavía una gran cantidad de interrogantes que están sobre la mesa y que es muy probable que en los diferentes países se sigan ajustando las decisiones de política pública cada cierto tiempo, porque pues hay variantes, hay fenómenos que ocurren, pero el resultado de lo que está ocurriendo o la causa de lo que está ocurriendo en este momento se debe principalmente a aquellas personas que no se han vacunado. Y es aquí donde tenemos que poner la responsabilidad. Realmente no hay excusas para no vacunarse, salvo que usted tenga una condición médica o por algún asunto religioso, y eso se respeta. Pero cualquier persona que en su sano juicio y que no tenga un impedimento religioso de principio o de salud, no se vacune, realmente es un acto de desprecio a la vida humana de terceras personas y hasta de familiares, porque se exponen ellos y exponen a otras personas. Aquí se están contagiando gente vacunada ya. Claro, con un menor grado de impacto, pero se están contagiando. Así que en ese sentido me parece que la posibilidad no solamente de imponerle requisitos a los estudiantes de 12 años o más la vacunación, sino el requerir prueba de vacunación para entrar a lugares públicos como estadios, coliseos, inclusive hasta restaurantes, es altamente probable que tengamos que movernos en esa dirección si esto sigue como va. De hecho, en Francia, tú sabes que lo discutimos hace unas semanas, en Francia el presidente básicamente dijo, el que no se vacune, el que de ahora en adelante se queda en su casa, no vamos a seguir tratando con paños tibios a aquellos que están actuando de forma irresponsable porque están poniendo en peligro la vida de personas. O sea, esto se podía justificar hace meses atrás cuando había todavía una gran necesidad de vacunas, cuando no habían vacunas o estaba empezando el proceso de vacunación, pero ahora mismo están en todas las farmacias, son gratis, los exámenes son gratis, o sea, no hay excusa para que particularmente los jóvenes se estén vacunando y si no toman la decisión de hacerlo por pura irresponsabilidad, aquí el gobierno, el Estado tiene que asumir la responsabilidad de poner orden y de establecer normas y de no poner en peligro la vida de inocentes porque sencillamente tengamos un grupo de ciudadanos que actúan con total menosprecio a lo que es la salud de sus familiares y su gente más cercano. Así que si no hay esa respuesta o si ha bajado el nivel de compromiso, le corresponde al gobierno entonces tomar las medidas que tenga que tomar, como hicieron en Francia, probablemente en Puerto Rico haya que hacerlo, y si el gobernador y el secretario de Salud toman ese paso, yo creo que el deber de todo es cerrar fila y apoyarlo, porque aquí no se trata de partidos o ideologías, se trata de la salud, de la vida de cientos de miles de puertorriqueños que están en peligro sencillamente por estas actitudes que no tienen justificación alguna y que tienen que tomarse cartas sobre el asunto.
De acuerdo con tus comentarios, totalmente. Jorge, esa era la agenda que yo traía Bueno, para hoy. Y tú no tienes ningún otro tema que sugerir. no, lo que pasa es que me quedé hoy esperando las multitudes en el día de Barbosa del PNP, pero me dicen que es que no hubo actividad, que ya no celebran a Barbosa. Interesante, antes era la fecha clave. Por un lado, los independentistas en septiembre, el 23 de septiembre el grito del Ares, los populares el 25 de julio y los PNP el 27 de julio, pero parece que los PNP en los últimos años pues han abandonado esa fecha. Será interesante escuchar a Kenneth la semana que viene que nos diga qué pasó en el día de hoy, que no hubo actividad, pero por lo Pues, demás hubo. Seguiremos la yo- semana que viene analizando todos los acontecimientos. ¿Cómo no? Yo sí te puedo adelantar que el 23 de septiembre vamos a estar en Lares celebrando el Yo grito de estoy Lares. seguro que usted va a estar allí y como siempre será un acto muy interesante que estaremos analizando como siempre, como de costumbre. ¿Cómo no? Pues gracias al público por acompañarnos esta noche Siempre. en otra edición de Debatiendo sin Filtro. Buenas noches. Saludos, hasta entonces la semana que viene.